Buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarme hoy. Y para mí es un día muy importante porque al fin escribí un libro. Hace muchísimos años leí aquella frase famosa del apóstol Martí, que para que un hombre fuera completo tenía que tenía que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Yo tengo 4 hijos y tener hijos es divertido, realmente. He sembrado muchos árboles y uno se ensucia las manos y suda. Es fácil sembrar árboles. Escribir un libro es muy difícil. Yo siempre había evitado escribirlo por una serie de razones. Pero mucha gente me recomendó que yo, que había vivido ciertas experiencias, tenía mucho que decir, porque yo realmente, aunque este primer libro no es testimonial, porque yo prácticamente no figuro allí, ya era muy joven, hay algunas cosas que ocurrieron siendo yo ya militar, pero era muy joven, y el segundo libro sí va a ser más testimonial, pero cuando empecé a escribir, yo iba a escribir un libro, y cuando llegué a la página 390, me di cuenta que iba por la mitad del libro. Iba en 1969, que fue el año en el cual Fidel Castro peleó, se disgustó, rompió con el jefe guerrillero nuestro, que se llama, porque todavía está vivo, Douglas Bravo. Pero realmente el comandante en jefe era Fidel Castro, pero el comandante en el terreno era Douglas Bravo, pero no Douglas Bravo solo. Ahí Fidel tenía claros sus objetivos y al lado de Douglas Bravo le puso a Arnaldo Ochoa, su mejor oficial, y junto a Arnaldo Ochoa había una cantidad de cubanos también. Cuando Fidel se va de Venezuela en 1969, él se lleva, en esa época quedaban alrededor de 150 guerrilleros cubanos en las montañas. Todos son extraídos, como se dicen los militares, sacados del teatro de operaciones y enviados a Cuba para luego ser enviados al África. Todas las guerras causan bajas. Quedaron 157 cubanos sembrados en Venezuela, de acuerdo a nuestras estadísticas. El ejército venezolano mató 157 cubanos. Y yo me siento muy orgulloso porque yo era del ejército en aquella época, no porque los matamos, estábamos en combate. Fue una guerra larga, una guerra que Fidel Castro pensó que iba a ser un paseo de salud, como lo que él tuvo en la Sierra Maestra, y se consiguió que el ejército nuestro no era el ejército de Batista, era distinto, y lo teníamos en jaque. Y realmente nos tomó unos años y teníamos un buen liderazgo civil también, porque teníamos a Betancourt y luego a León y después a Caldera, y finalmente los derrotamos completamente. Pero desde aquella época, desde la época que yo era subteniente, inclusive desde la época que yo era cadete, porque Fidel Castro visitó a Venezuela el 23 de enero de 1959, apenas 10 días después que él llegó a La Habana, él se fue a Venezuela. Y se fue a Venezuela sin invitación. El gobierno venezolano no había invitado a Fidel. Ya Fidel se había desembarazado de esos cargos fastidiosos de presidente de la República y de primer ministro, y consiguió unos personajes que no eran amenazantes y que él podía dejarle esos cargos administrativos, porque Fidel Castro no es un hombre de estar administrando. Fidel Castro es un hombre de grandes sueños y de grandes ideas, y que ha causado muchísimo daño tratando de poner en práctica esas ideas. Cuando yo empiezo a escribir, entonces yo me doy cuenta que yo no puedo comenzar, para contar la historia completa, con Fidel
a partir de que empezó la lucha en las guerrillas venezolanas. Tenía que ir antes, porque como bien lo dijo el amigo Rafael Poleo, había una serie de conexiones previas que hay que entender. Yo por eso me remonté inicialmente en las primeras páginas del libro, los primeros 2 capítulos probablemente, van bastante atrás, van a la época de la independencia, a explicar de dónde viene ese sueño de crear una gran nación hispanoamericana, que ni siquiera era una idea original de Bolívar, porque esa idea siempre la hemos planteado los venezolanos como el sueño de Bolívar. Sí, Bolívar tuvo ese sueño y fracasó tratando de ponerlo en práctica, pero el sueño original era de Miranda. Y antes de Miranda, bueno, ahí estaba el ejemplo norteamericano. Miranda, para los amigos cubanos que no conocen a este prócer, un prócer venezolano mucho más viejo que Bolívar, fue jefe de Bolívar, pero ya era anciano, y él tuvo una carrera militar muy larga en todo el mundo prácticamente, era un hombre muy viajado y muy culto, llegó a ser general del ejército francés, su nombre es el único hispanoamericano cuyo nombre aparece inscrito en el Arco de Triunfo de París. Eso para nosotros es un gran honor. Este venezolano estuvo en los Estados Unidos también, acá peleó con los patriotas contra los ingleses. Fue amigo de Washington, de Jefferson, como dicen los americanos, you name it. Conocía a todo el mundo. Y era un hombre increíble, al punto que cometió ciertos pecadillos cuando se fue. Él estuvo viajando y fue a Rusia. Y según dicen las malas lenguas, Catalina de Rusia fue pasada por las armas. Sí, nosotros también nos enorgullecemos de eso, pero son las cosas que ocurren. Ahora, él fue realmente el que llevó esa idea a Venezuela. Y Venezuela en esa época no tenía petróleo. Bueno, sí tenía, pero tenía más que ahora porque no habíamos sacado nada, porque todo el petróleo estaba abajo, pero nadie sabía para qué servía eso. Los indios lo usaban para quitarse el reumatismo, se daban frotes ahí, masajes con petróleo, porque aparentemente tenía propiedades curativas. Pero aparte de eso, nuestro producto de exportación en la época de la colonia eran guerreros. Nosotros, los venezolanos, no todos, pero hay un grupo de gente que es muy belicosa. Yo no sé por qué, debe haber alguna razón, yo no sé, genética, accidental, no sé. Pero nosotros teníamos un grupo que estaba concentrado en los llanos, gente que vivía prácticamente como unos salvajes, semidesnudos, y tenía una lanza en la mano. Y montados en un caballo sin montura. Son los llaneros. Y esa era un arma mortífera. Con los llaneros, porque fueron los llaneros, también otros venezolanos que no eran llaneros, yo no soy llanero, participaron, pero la fuerza, la punta de la lanza eran los llaneros. Con ello fue que Bolívar logró prácticamente conquistar media América, en busca de su plan. Así, ahora era el imperio de Bolívar. Él quería hacer un imperio, pero en aquella época la palabra imperio era una mala palabra. Así como hoy en día, imperio es algo como, no es una palabra políticamente correcta. Y entonces en aquella época era mejor hablar de repúblicas. Pero la idea era básicamente la misma. Vamos a unir a todos estos países que hablan la misma lengua, que tienen costumbres más o menos similares, que descienden de la misma madre patria, y vamos
vamos a hacer un gran país. Y la idea a mí me parece maravillosa, excelente. Lo que pasa es que es muy complicada ponerla en práctica, dadas las características de cada uno de nosotros. Yo pienso que Hispanoamérica y la mayoría de los que están aquí presentes somos hispanoamericanos. Podemos decir que nosotros tenemos más caciques que indios. Todos llevamos dentro de nosotros un cacique y todos queremos ser jefes. Y eso nos hace muy renuentes a obedecer a alguien y estar siempre abajo. Nosotros queremos estar arriba y estar mandando. Hay algunos que pueden, muy pocos, pero generalmente los que pueden entonces llegan y se montan y mandan completo y causan una gran desgracia para nuestro pueblo. Sí, que seguimos en la historia y resulta que Martí, vuelva a la relación Cuba-Venezuela, Martí también era un gran amante de esta idea de la gran patria, de la patria grande. Bolívar no la pudo llevar totalmente a la práctica porque se encontró en su avance hacia el sur, se encontró con otro general también de buenas condiciones, José de San Martín, que venía haciendo algo parecido, pero desde el sur hacia el norte, y los dos se consiguieron en el Ecuador, en Guayaquil, y ahí hubo una famosa entrevista que nadie sabe que hablaron los dos generales. Todo el mundo temía que finalmente iban a pelear. Yo me imagino que ahí trataron de ponerse de acuerdo, pero obviamente recuerden que nosotros tenemos más caciques que indios. Yo imagino que estos dos hombres, grandes hombres, se reunieron y hablaron, se vieron a los ojos y cada uno dijo, bueno, yo quiero, yo soy el jefe y tú eres el segundo. Bueno, imagínense, San Martín diciéndole a Bolívar que fuera el segundo, o Bolívar diciéndole a San Martín que fuera su segundo. Eso no funcionó. Y había algo peor. San Martín venía con una profunda influencia inglesa. Y el libro lo relata. Hay un libro muy viejo, inglés del año 1700, que tenía la tesis y el título era "Cómo destruir al imperio español". Y la idea era fomentar revueltas locales y dividir ese territorio en pequeños paisitos. Y decía aquel libro, de esa manera podemos controlar mejor a esos locos. Y San Martín compró la idea, aparte de que tenía que aceptarla porque los ingleses fueron los que financiaron la campaña de San Martín. Eso no le quita méritos a San Martín, fue un gran hombre y fue un patriota, pero la guerra cuesta mucho dinero. Ustedes estarán preguntándose, bueno, ¿y quién financió a Bolívar? No, Bolívar también tuvo financiamiento, pero tenía unos guerreros espectaculares que eran los llaneros. Bolívar, por su parte, venía con una gran influencia que yo creo que le surgió cuando él, siendo un joven de 20 años o algo así, él asistió a la coronación de Napoleón en París, en la iglesia de Notre Dame. Él estaba allí en la multitud, era un jovencito, estaría bien lejos, cuando llegó el Papa, que no recuerdo su nombre, a tratar de coronar a Napoleón, y Napoleón dijo, no señor, déme la corona, y él se la colocó. Fue un gesto de soberbia increíble. Y Napoleón quería un imperio, él venía de la revolución, pero él la volvió para atrás, él volvió al imperio, y una dictadura terrible. Lo que pasa es que ahora todo el mundo idealiza a Napoleón, pero salvando la distancia, Napoleón fue una especie de el Hitler de aquella época. Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo que la gente ya se olvidó de lo que pasó y ahora Napoleón es
alguien especial, ¿no? Y fue especial también. Napoleón, la idea napoleónica fue la que se le quedó metida en la cabeza a Bolívar. Bolívar era un Napoleón chiquitico. Bolívar medía como 1,5 metros, yo mido 1,65 metros. O sea que yo soy medio gigante al lado de Bolívar. Y Bolívar no era tampoco un gran guerrero. Bolívar era un hombre relativamente enclenque, muy inteligente, un estadista y un gran estratega. Y él tenía los guerreros abajo, los soldados, los luchadores, los que combatían. El máximo era José Antonio Páez. Y ese fue nuestro gran soldado, el hombre de las batallas. Bolívar era él, el pensador, el visionario, el líder, salvando de nuevo las distancias. Fidel Castro no fue, que yo sepa, yo por lo menos lo he investigado muy bien, Fidel Castro no fue ningún gran combatiente. Fidel Castro estuvo como menos de 2 años en una guerra, que bueno, también todas las guerras causan muertos, pero según datos de él mismo, de allá de su país, de datos oficiales, del lado de la guerrilla de Fidel murieron alrededor de 120 hombres en 2 años. 120 personas son muertas a tiros cada 2 días en Caracas. De manera que no me van a contar a mí una epopeya, una épica. Sin duda, hubo combates, hubo encuentros, hubo lucha, hubo actos heroicos, siempre hay. Pero no fue una cosa grandiosa. Yo soy militar y cuando empezó a investigar, la invasión del Granma. Entonces yo veo que la invasión eran 82 hombres metidos en un cachivache viejo que llegó a duras penas a las costas del oriente de Cuba. Eso, mire, eso no es ¿cómo va a invadir usted con 82 hombres a un país? Eso lo llamamos los militares una incursión. Pero él lo llamó invasión. No solamente eso, él llegó y él desembarcó y se encallaron y los destruyeron porque los estaban esperando. La fuerza de Batista, se salvaron 11, pero cuando él llegó allá al pico Turquino y se puso a salvo, él dijo que habían llegado 12. Porque Fidel tiene una idea de grandeza y de conexiones con lo divino, con lo místico, con lo esotérico. Eran los 12 apóstoles. Pero antes de que llegara Fidel allá al pico Turquino, Fidel ya venía con una idea muy vieja, que como lo dijo Poleo, es una idea que data desde que él era joven. Todos ustedes no les tengo que contar esa historia porque eso está la han escrito sobre esos 1000 libros sobre la época de Fidel en la universidad, y que era un pistolero y que mató a 2 o 3 y que lo acusaron pero que se salvó, etcétera, etcétera. Eso todos lo sabemos. Lo que poca gente sabe es que siendo él, creo que estaba estudiando, fue en 1948, debía estar como en 3er año en la universidad, en su estudio de Derecho, se consigue que se está preparando una expedición para invadir a República Dominicana. Y él se preocupó porque era una expedición donde nadie lo había invitado. Y él siempre había querido ser un líder estudiantil, no pudo serlo por el voto, entonces se metió trató de entrar a la banda más poderosa de entonces, que era el MSR, y dirigida por Manolo Castro. Y cuando él se presenta allá y habla con Manolo Castro y habla con Rolando Masferrer, que era el otro jefe de la banda, no lo aceptan. Y él se va todo ofendido y se va a la banda enemiga, que tenía unas letras que muy particulares. Yo no hubiera usado esas letras. La banda que finalmente aceptó a Fidel se llamaba Huir.
UIR, pero era Unión de Izquierdistas Revolucionarios, algo así. Insurreccional revolucionario. Sí, exactamente. Pero bueno, yo como militar, yo no me pertenezco a ningún movimiento que se llame UIR. Ok, no quiero pertenecer. Pero bueno, Fidel se mete en UIR, pero resulta que en ese entonces, ¿de dónde sale esa invasión de Cuba a República Dominicana? No porque Cuba no hubiera podido hacerlo, pero Venezuela ha tenido la fortuna y la desgracia de tener petróleo. El petróleo fue lo que permitió a un dictador que estuvo mandándonos por 37 años, algo así, o 27 años, que fue Juan Vicente Gómez, un dictador terrible, que él logró controlar al resto de caudillos que tenía Venezuela y como decimos nosotros, los metió por el aro. ¿Por qué? Porque era un gran guerrero. Y no, porque tenía mucho dinero del petróleo. Nosotros empezamos a vender petróleo ya durante la Primera Guerra Mundial, empezamos a vender petróleo. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Venezuela era el segundo productor de petróleo del mundo detrás de Rusia. Y era el primer vendedor de petróleo a los Estados Unidos. Y seguimos vendiendo y seguimos teniendo dinero. El dinero permite que en un país desarrollado, dirigido por hombres sabios y hombres decentes, va a ser hubiera sido orientado a desarrollar el país, pero no con estos hombres. Esto lo usaron entonces para comprar armas y para tratar de controlar otros países, porque me imagino, yo nunca he tenido tanto dinero así, que los que tienen mucho dinero y mucho poder, entonces quieren ampliar su campo de acción. Nosotros tuvimos en Venezuela un gran presidente, un gran hombre, llamado Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, originalmente siendo joven, estudiante universitario, él fue comunista. Luego abandona el comunismo y se va por el camino de la socialdemocracia y se hizo enemigo acérrimo de los comunistas y también de los derechistas. En esa época estábamos en el medio, después de la Segunda Guerra Mundial, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, ya los americanos estaban buscando a ver cómo controlaban a los rusos, porque de la Segunda Guerra Mundial salieron los americanos como la gran potencia mundial, pero los rusos estaban ahí atrás y también eran un gran país y más o menos poderoso, menos que los americanos, pero un país importante, muy importante. Y los rusos tenían también su idea, era el imperio soviético, que ellos no lo llamaban imperio, porque fue Lenin, el padre él vendió la idea que todavía hoy Fidel Castro la usa a diario y Chávez todos los días, que el imperio son los norteamericanos. Lo convirtió en Estados Unidos, y el imperio es una sola cosa. Pero los soviéticos eran tan imperio como los americanos, quizás más imperio. Pero nos vendieron que el imperio norteamericano. Bueno, Betancourt dio, junto con unos militares, un golpe de Estado en 1945. Ustedes dirán, bueno, un socialdemócrata dando golpe de Estado. Bueno, señores, eso es Venezuela. Venezuela, Bolívar lo dijo. Cuando alguien le preguntó, bueno, ¿cómo me puede definir usted? Él era el presidente de la Gran Colombia, que incluía a Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces le preguntaron, bueno, ¿qué piensa usted de la Gran Colombia? Y dice, bueno, esto es difícil manejarlo porque, decía, Colombia es una universidad, Ecuador es un convento y Venezuela es un cuartel. Y yo creo que Bolívar nos conocía bien. Y todavía Venezuela sigue siendo un cuartel. Y además de cuartel, somos ahora eso es una palabra una expresión que usa mucho Poleo, somos un campamento minero.
porque la explotación de petróleo petróleo es una mina líquida. Y nosotros somos un campamento minero y tenemos una mentalidad de mineros. Llega Betancourt, el socialdemócrata golpista, y cuando llega al poder, de una vez empezó a reunirse con otros mandatarios de la región que tenían ideas similares a los de él, y le dijo: bueno, vamos a reunirnos, vamos a empezar con esa idea de Bolívar, de la gran Colombia, de la gran patria, la patria grande. Dice: vamos a reunirnos con el dinero de Venezuela, vamos a ir tomando los países de los alrededores y vamos creando un gran país. A ese grupo de conspiradores, porque esto no se sabía lo que ellos estaban haciendo, se llamó, o lo llamaban los enemigos, o se llamaban ellos mismos, no sé, la Legión del Caribe. Y tenían sus objetivos claros, y el primer objetivo que tenía Betancourt era liquidar a Rafael Leónidas Trujillo, el dictador que llamaban Chapita, el dictador de República Dominicana. Ese era un odio mutuo lo que tenían estos dos hombres. Trujillo quería matar a Betancourt y Betancourt quería matar a Trujillo. Pero Betancourt tenía dinero y Trujillo no. Nosotros no es porque trabajamos mucho, sino que tenemos mucho petróleo. Y eso nos permite hacer ciertos gastos. Betancourt de una vez se buscó por allí a un amigo de él, un dominicano que fue presidente de la República Dominicana, que también fue comunista, escritor como el amigo Montaner, Juan Bosch. Juan Bosch, también un hombre inteligente, pero también un combatiente, pero Juan Bosch tenía también algunos militares y gente guerrillera y que querían alzarse. Y entonces Betancourt, actuando como está actuando hoy en día Chávez, decidió que él iba a financiar una invasión a República Dominicana. Pero dadas las distancias y dado especialmente que él no quería tener problemas con los americanos, porque los americanos eran su mayor cliente, entonces él solapadamente, en forma encubierta, empezó a darle dinero y apoyo para compra de armas, compra de barcos, compra de aviones, y organizaron un campo de entrenamiento en Cuba. Uno de sus amigos y socios en esto era el presidente Grau San Martín, que pertenecía a un partido también socialdemócrata. También andaba con otros presidentes, José Figueres en Costa Rica, que también había sido comunista. Grau no fue comunista, pero José Figueres sí fue comunista. De paso, un comunista graduado en MIT. Pero los cubanos tienen a esta señora, ¿cómo se llama?, que graduada en MIT, que es súper comunista. Vilma Spin. Bueno, murió, pero y con el presidente de Guatemala. Entonces se ponen todos de acuerdo. El dinero lo puso Venezuela, y tiene que haber sido bastante dinero, porque estos no eran 82 hombres en un barcucho que hacía agua. No, eran casi 1.600 hombres. Tenían 8 barcos, 14 aviones. Eso no es una gran fuerza militar, honestamente. Pero comparado con 82 hombres en un yate viejo es una fuerza. Y esa es la expedición que le estaban montando en la nariz, al frente, a este joven loco, pistolero, que quería dominar al mundo, y él no hallaba cómo entrar, y él era los que pusieron jefes militares, el que pusieron de jefe militar de la expedición era el que era segundo jefe de la banda enemiga, Rolando Masferrer. Rolando Masferrer era un veterano de
de la Guerra Civil Española, y creo que también había peleado en los Estados Unidos, no sé, porque había más americanos que habían peleado, cubanos que habían peleado en ambas partes. Pero Rolando Masferrer era uno de los principales jefes, y cuando se presentó Fidel Castro a ofrecerse como recluta, no, váyase. Fidel Castro, podemos decir de él cualquier cosa mala que se nos ocurra y probablemente estamos en lo cierto, pero el hombre es inteligente y el hombre es creativo. ¿Sabe lo que se le ocurrió? Fue a la universidad, preparó una carta, le puso el membrete del Comité de Liberación de República Dominicana, invitando a Juan Bosch, que él sabía que estaba en Cuba. Él no era el jefe militar, pero él es el jefe político, y el amigo de Betancourt. Por ahí era que venía el dinero. Es lo como dicen los policías, siga el dinero y llegarán a la fuente. Llega y invita a Juan Bosch a la universidad. Presenta a Juan Bosch, lo lleva a un sitio como este, me imagino, donde trajo a los miembros de su banda para que oyeran a Juan Bosch. Él hizo la presentación, pero a diferencia de hoy, que es lo normal, aquí mi querido amigo Montaner y Poleo, bueno, me hicieron una presentación y hablaron unos minutos, y ahí me toca la porción más grande. Eso era de suponer que era lo que iba a ocurrir aquella noche en la Universidad de La Habana en 1947. No. Fidel Castro parece que habló por 2 o 3 horas, haciéndole la presentación a Juan Bosch. Pero lo ensalzó tanto y habló tanto de que él podía aportar por lo menos 1000 hombres más, que lo único que tenía que hacer Juan Bosch era hablar con Rolando Masferrer para que lo dejaran entrar a la expedición. Bueno, Juan Bosch quedó encantado, porque realmente Fidel es encantador, es un tipo encantador de serpiente, ¿no? Eso no quiere decir que Juan Bosch haya sido una serpiente, pero el tipo quedó hipnotizado. Y ordenó que Fidel fuera aceptado. Fidel ingresa a la expedición y se entrena, y cuando la expedición va a salir, el gobierno americano presiona al presidente Grau para que suspendan la expedición y la abortan, como decimos los militares. Y entonces ya Fidel, que pensaba que ese iba a ser su momento de gloria, su epopeya, su épica, no pudo. Y no es que de ahí le venga a él el odio a los americanos, pero eso se lo ayudó a aumentar. Fidel, bueno, vuelve a la universidad y al año siguiente se está organizando, en 1948, se está organizando una ceremonia para crear la OEA, que esa organización fue promovida por los Estados Unidos. Y los comunistas, más Juan Domingo Perón en la Argentina, no querían eso, y ellos trataron de sabotear el acto, la instalación. Entonces ellos empiezan a pagarle los gastos a un grupo de jóvenes estudiantes de toda Latinoamérica para que fueran y sabotearan este acto. Uno de los seleccionados en la Universidad de La Habana fue Fidel, y Fidel se va, pero él aprovecha el viaje de ida para hacer escala en Venezuela. Y él va porque la idea de él era hablar con Betancourt, que cuando se estaba planeando el viaje, Betancourt era el presidente de Venezuela. Pero en el interín había habido elecciones en Venezuela y había ganado Rómulo Gallegos. Total que cuando llega a Caracas, Fidel, se consigue que ya Betancourt no era presidente.
Pero, de todas maneras, él va a hablar. Para eso tenía dos cartas. Una carta de Juan Bosch y una carta de Miguel Quevedo, el de Bohemia. Que ambos eran muy amigos de Betancourt, y Betancourt ya no era presidente, y cuando se presentaron esas cartas, lo mandó a pasar. Cuando llegó a la casa de Betancourt, Fidel era un joven de 21 años, y se consigue a otro joven de quizás de unos 22 o 24 años, llamado Carlos Andrés Pérez, que era el asistente de Betancourt. Y eso fue amor a primera vista. No porque Carlos Andrés era comunista, ni siquiera Fidel era comunista en esa época. Fidel siempre ha sido loco. El comunismo grueso quizá le vino después, o quizá nunca ha sido comunista. Pero ese no es el punto ahora. Lo cierto es que ellos eran también dos líderes más o menos magnéticos, de características semejantes, carismáticos, y se cayeron bien. Fidel luego sigue a cumplir su misión en Bogotá, y ocurre el Bogotazo, que fue terrible, pero ese no es el tema. Ya me salgo de Venezuela, vuelvo a Venezuela y los cubanos y Fidel. Fidel regresa a Cuba, y en ese mismo año, 1948, en noviembre, a finales de 1948, ocurre un golpe de Estado contra el presidente que acababa de recibir el cargo, contra Rómulo Gallegos. Y entra una junta militar, donde estaba Pérez Jiménez, pero Pérez Jiménez no era el jefe máximo. Había un coronel que era el coronel Carlos Delgado Chalbot, y Pérez Jiménez era un teniente coronel, pero Pérez Jiménez era la mente, el cerebro detrás del movimiento. El líder siempre fue Pérez Jiménez. De Carlos Delgado Chalbot, lo que pasa es que era coronel, y estaba con ellos, y lo aceptaron, y además no era alguien que ellos le tenían mucho respeto ni temor. Ellos sabían que más adelante sería fácil apartarlo. Lo que pasa es que lo apartaron de una manera un poco violenta. Pero bueno, lo cierto es que con Fidel, ya en La Habana, terminando la universidad, de repente llega un río de venezolanos. La mayoría de los grandes líderes del Partido Acción Democrática, que era el que gobernaba Venezuela cuando hubo el golpe de Estado del 48, huyeron a Cuba, porque había una relación estrecha entre el Partido Auténtico, creo que es, no, el Partido Auténtico cubano y el Partido Acción Democrática venezolano, no que eran idénticos, pero eran socialdemócratas, y más o menos era la misma cosa. Entonces, a todo este grupo de venezolanos, que eran más de 100, y todos ellos líderes de cierto nivel, incluyendo a Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez y otros, gente alta, los alojaron en un hotel en La Habana llamado el Hotel San Luis, que ya lo demolieron, pero era un hotel, no era un hotel de lujo, pero un hotel como de 3 estrellas, más o menos, ¿no? Exactamente. Y a partir de ese momento, ya, porque ahí se habían alojado antes los de la invasión, los dominicanos que estaban preparándose para invadir República Dominicana. Que gratuitamente vivían allí. Gratuitamente, gratuitamente. Siempre le pagaba el gobierno cubano le pagaba algo al señor, el dueño del hotel, que se me escapa el nombre ahorita. Que de paso, muchas de las cosas que le voy a contar ahora, me lo contó su hija. Que pasa que me escapa el nombre, la hija murió acá el año pasado, pero yo tuve ocasión de entrevistarla varias veces, de apellido Elda Díaz, pero el apellido Alonso. ¿El dueño? El dueño se llamaba Alonso. Se llamaba Alonso, el apellido no era Sí, Alonso. Alonso creo que era el apellido. Ese era. Sí. Yo hablé varias veces con la hija de ese señor. Anaís y Elda.
Sí, Y Anaís. Anaís, y hay otra que está casada con un líder político venezolano llamado de origen árabe, Braulio Jatar Dotti. Francés. Sí, pero ellos llegan y esta señora me contó, mire, no era que Fidel se lo pasaba todos los días allá tampoco, pero bueno, Fidel primero cuando estaban los dominicanos iba a visitar a Juan Bosch que vivía en el hotel. Después se fueron los dominicanos, llegaron los venezolanos y Fidel empezó a ir a visitar a Betancourt, a Carlos Andrés Pérez. Fidel era conocido por todos ellos. Fidel no era un secreto, pero Fidel era un joven que todavía no había terminado sus estudios universitarios. Pero ya él tenía su plan y él sabía que necesitaba a Venezuela. No porque los venezolanos somos simpáticos, ni porque las mujeres nuestras son bonitas, no. Es por el petróleo. Él necesitaba los petrodólares para su plan. El plan de Fidel necesitaba un financiamiento, necesitaba bolsillos profundos, como dicen los americanos. Y eso solamente lo tiene el gobierno venezolano. Y él le había dicho, Juan Bosch, que Betancourt había entregado la presidencia porque se había comprometido que ahí iba a haber elecciones, pero que las siguientes elecciones que iban a ser en 1953, lo más probable no, Betancourt se iba a lanzar y que iba a ser muy fácil para él ganar la presidencia. Fidel sacó cuentas rápidamente. Fidel se graduó en 1950 de abogado. Dijo 50, 51, 52, 53. Y dice, bueno, yo en el 53 llego a ser ya por lo menos diputado. Y él trató de llegar a ser diputado, no pudo, pero por otra serie de errores, por Fulgencio Batista. Pero ese era su plan, pero su plan era llegar a ser diputado para dar un golpe de Estado. Ese era el plan de Fidel. Y entonces él dijo, bueno, ya Betancourt queda electo presidente en Venezuela en el 53, yo soy presidente de Cuba, después de un golpe de Estado, no por elecciones. Y dice, bueno, aquí está, ahí vamos de nuevo a repetir la historia de Cayo Confite, pero ahora el jefe militar ya no iba a ser Rolando Masferrer, iba a ser Fidel. Y el plan del imperio empezaba a verse más cercano. Estando en eso, ocurren varias cosas. Lo primero es que él, procurando de llegar a ser diputado, se unió al partido ortodoxo, ¿no? Ortodoxo de Eduardo Chivás. Y llega a ser, no el principal asistente, pero era uno de los asistentes. Él es muy hábil, él no lo iban a dejar en la tercera, cuarta fila. Él estaba por ahí merodeando alrededor de Chivás. ¿Qué hacía? Yo no sé, llevándole café o haciendo algunas cosas. Una de las cosas que hacía, él se convirtió en una especie de informante de Chivás. Chivás era lo que los americanos llaman un muckraker. Era un hombre que, yo no sé qué día tenía su programa en radio, televisión, domingos. Entonces él llegaba los domingos, algo muy parecido para los venezolanos a lo que hacía José Vicente Rangel en otra época, que él se paraba los domingos a contar, le venían pasando papelitos, dice, y a revelar hechos de corrupción, vagabundería y a dar clases de moral pública. Y eso era Chivás, y probablemente Chivás era un hombre muy honesto, pero también muy loco. Chivás era también medio desquiciado, que descanse en paz. Pero el hombre le lleva un buen día, Fidel, una información. Recuerden que Fidel se lo pasaba con los venezolanos. Y un día Fidel oye algo, que le habían dado un dinero, una gruesa suma de dinero a un venezolano, y que eso era corrupción, que ese dinero lo habían mandado para Guatemala. Él se entera, él no conoce muchos detalles, pero de una vez le lleva el dato a Chivás. Y Chivás llega y la lee.
y acusa con nombre y apellido al que entregó el dinero, y lo acusa que se lo robó, que era el ministro de Educación en ese momento, Aureliano Sánchez Arango. Y dice, Aureliano Sánchez Arango es un ladrón. Él se robó $300.000 y yo tengo aquí las pruebas. Y ese dinero fue enviado a Guatemala. Aureliano Sánchez Arango, yo no sé si era un santo varón, pero él se defiende y él dice, no, yo no me he robado nada, yo puedo dar explicaciones de lo que digo, no, tú eres un ladrón y no sé qué cosa. En eso se aparece un hombre, un venezolano, que uno de sus hijos vive aquí en Miami, no, creo que no está aquí esta noche. Un venezolano que tiene una fama, él murió ya, Luis Beltrán Prieto, que tiene una fama de hombre extremadamente honesto y murió pobre. Y él llega y se presenta un buen día a hablar con Chivas en el programa o antes del programa y le dice, mira, Sánchez Arango me dio el dinero a mí, pero no era para mí. Ese dinero es para la resistencia venezolana, ese dinero lo va a manejar Betancourt. Y lo dio para apoyar una invasión que estamos organizando contra Venezuela. Y el dinero se mandó a Guatemala porque allá hay unas armas que nos vendieron y el presidente de Guatemala se comprometía a cuidarlas. Bueno, este hombre Chivas se sintió muy mal. Eso se iba a saber, se iba a hacer público, toda su campaña iba a caer y iba a quedar como un mentiroso. Y como era un poco desquiciado, lo que se le ocurrió fue sacar la pistola y pegarse un tiro por el estómago. Él no murió ese día, él murió como una semana después, pero una de las personas, o quizás la persona que se echó al hombro herido a Chivas fue Fidel Castro, que lo llevó hasta el carro, la ambulancia, y se lo llevaron. Después Fidel Castro estuvo varios días al pie de la cama de Chivas. Yo creo que Fidel Castro se sentía mal porque fue el que le llevó la información por la cual se suicidó Eduardo Chivas. Esta historia, como la cuento yo, ustedes no la habían oído en ninguna parte probablemente, porque hay diversas versiones. Ese es el tipo de cosas que aparece en este libro, que seguramente va a traer polémicas y discusiones. Las polémicas son bienvenidas. Yo no digo que soy el dueño de la verdad. Yo lo que digo es que esta historia me la contó a mí el hijo de Luis Beltrán Prieto, que está aquí. Bueno, vamos a ver si termino unos 10 minutos. Esto ocurre, después al año siguiente viene el golpe de Fulgencio Batista, y los planes de Fidel Castro se le vienen también al piso. Ya no iba a ser diputado, ya no podía dar el golpe de Estado. Pero Fidel Castro es Fidel Castro, hasta el final. De una vez salió a armar su movimiento para tomar el cuartel Moncada, que era una locura. Ese plan es un plan estúpido. Así como estúpido fue el plan de Chávez en el año 92. Y fue derrotado. Y, por supuesto, ustedes, los cubanos especialmente, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, Fidel fue a la prisión y un poco antes de los 2 años de prisión, no sé, se le ablandó el corazón a Fulgencio Batista y lo amnistió, lo dejó en libertad. Fidel salió de una vez, terminó de armar ahí más o menos el M-26, agarró un avión y se fue a preparar su invasión a México. Para eso contaba con el apoyo del presidente Pío Socarrás y, de forma increíble, de Sánchez Arango, a quien él había acusado, pero quizás debe ser que Sánchez Arango nunca supo que Fidel fue el que lo acusó con Chivas. Lo cierto es que, bueno, él llega a México y empieza a organizar su expedición.
Y en el año 1956, creo que fue en julio del 56, él tenía planeado irse antes de final de año, zarpar, pero alguien que todo el mundo sabe ahora quién es, que era uno de sus mejores amigos, y era guardaespaldas, compañero de la universidad, llamado Rafael del Pino, que era un infiltrado de la CIA, que él no lo sabía, pero era infiltrado de la CIA, y lo que él hacía, la CIA lo sabía inmediatamente. Lo cierto del caso es que como en julio del 56, llega él había logrado, con el dinero que le había dado Prío y con el dinero que le había dado Sánchez Arango y un dinero que había recogido, más era por cuestiones de promoción, hablando con los cubanos en algunas partes, aquí en Miami y en otras partes. Él tenía algún dinero y logró comprar armas y tenía una hacienda que alquilaron donde se entrenaban. Bueno, un buen día llegó la policía mexicana a la hacienda, los metieron presos, estuvieron presos mes y medio de Fidel, Raúl, el Che Guevara y el resto de la pandilla. Pero no solamente eso, les quitaron las armas y quedaron, como decimos los venezolanos, quedaron con una mano adelante y una mano atrás. Otra vez el plan se le había venido al piso a Fidel Castro. Pero Fidel Castro tiene muchas reservas y bueno, él sabía, cuando ocurre esto, él sabía y dice, oye, me quedé sin armas, pero las armas que le compraron, ¿qué pasaría con las armas que compró el presidente Prío para Betancourt en 1951 y que están escondidas en Guatemala? ¿Qué pasaría con eso? Necesitamos que nos den esas armas. Y empieza a hablar con el Che Guevara, así como, y su hermano, ahí como en una tormenta de ideas, ¿qué podemos hacer? Y llegan y dice el Che Guevara, bueno, mira, yo, mi novia, o mi amante, Hilda Gadea, una comunista peruana, vive con una poetisa venezolana llamada Lucila Velázquez. Ella no se llamaba así, ese era su nombre de guerra o nombre artístico. Ella se llamaba, ¿tú te acuerdas del nombre? Isabel Carmona. Isabel no, era Carmona, pero Isabel no, era la hermana mayor de Isabel. Que Isabel Carmona era una gran líder, todavía es, del Partido de Acción Democrática, al punto que la señora Isabel Carmona en este momento es la presidenta de Acción Democrática. Ahora, en este momento. Pero después de haber regresado a la izquierda, pues todos ellos se fueron a la izquierda. Todo, exactamente, era una familia de izquierdistas. Y la poetisa también era otra izquierdista. Y vivía con la comunista Hilda Gadea, que era la amante del Che Guevara. Fidel, entonces este es lo que le dice, mira, ella, a través de la poetisa, podemos llegar a Betancourt, porque a Fidel le urgía hablar con Betancourt para que le diera las armas. Betancourt estaba exiliado en Costa Rica, no sé, en Costa Rica. Y él estaba buscando la forma de contactarlo. Entonces hablan con con Lucila, con la poetisa, y ella le dice, bueno, mira, aquí lo que podemos hacer, aquí hay un venezolano que está estudiando en la universidad, y resulta que, ¿sabe quién era ese venezolano? Otra vez vuelve a aparecer, pero ya esta vez ya era un hombre, esta vez estudiante universitario, el hijo de Luis Beltrán Prieto, que estaba en México. Y entonces a él lo llaman y lo comisionan. Le dicen, mira, necesitamos hablar con Betancourt. Trata de conseguir allí el contacto con Betancourt. Y bueno, él hace los contactos, hablan con Betancourt. Fidel era amigo de Betancourt, no eran grandes amigos. Era gran amigo de Carlos Andrés Pérez. Y
Bueno, Betancourt decide, bueno, dale unas armas a ese loco, porque lo que podían necesitaba armas para 82 hombres. No tenían ni que darle todas las armas, se la dieron. ¿Quién se la dio? Betancourt. ¿De dónde es Betancourt? De Venezuela. Para que vean ustedes el entramado y la relación. Ese hecho es prácticamente desconocido. Y eso es una de las, porque no es la única, ni es otra de las cosas nuevas que aparecen en este libro. Y como esa hay varias. No sigo extendiéndome porque me va a tomar toda la noche, ya creo que ya los he cansado bastante con mi perorata. El libro va más allá de eso, cuenta la guerra de guerrillas en los años 60, cuenta una cantidad de cosas, y la partida de Fidel, disgustado con los venezolanos, y ahí llegué a casi la página 400 y decidí suspender la escritura y sacar un segundo libro en el cual estoy trabajando en este momento. Yo de verdad que les agradezco que ustedes hayan venido esta noche, me han dado la oportunidad de contarle algunos detalles. Está apenas en la punta del iceberg del libro, pero como esas hay una serie de historias. Yo no soy escritor, yo creo que Rafael Poleo fue demasiado bondadoso conmigo. Yo no tengo esas virtudes como tienen ellos, ¿sí? con la pluma. Pero bueno, yo lo que tengo es buena memoria y logro conectar cosas, ¿no? Y armar rompecabezas. Por eso fue que pude descubrir a Chávez cuando estaba conspirando, porque yo lo que hice fue armar un rompecabezas con una información que me llegó. Pero bueno, esa es otra historia. De manera que vamos a ir al periodo de preguntas y respuestas. Yo quisiera hacer una pregunta. Digo, evidentemente,